buenas. Muy buena. Pues nada, preparando a Conchi para nuestro viajecito. Vamos a ir a Heidelberg. Sí, que allí pues hoy haremos unos 160 kilómetros. Sí, más o menos por carreteras nacionales, unas 3 horas más o menos de donde estamos nosotros. Luego haremos noche y al siguiente día vamos a ir a Darmstadt, que está a unos 50 o 60 kilómetros creo de allí. Y bueno, vamos a pasar un fin de semana con Conchi. Así que nada, seguimos preparando la moto. Nos vemos. Chao. Nos dirigimos a Heidelberg. Es una ciudad situada en el valle del río Neckar en el noroeste de Baden-Württemberg, aquí en Alemania. Es famosa por su centro histórico, con el Palacio de Heidelberg, y por tener la universidad más antigua del país, una de las más prestigiosas de Europa, por lo que es un importante centro cultural. Bueno, aquí estamos en Heidelberg. Heidelberg tiene unos 160.000 habitantes. El conjunto del castillo, casco antiguo y río en medio de las montañas ya inspiró a los poetas y pintores de la época romántica. La iglesia de San Pedro es la más antigua de Heidelberg y fue construida incluso antes de que la ciudad fuera fundada, más o menos en 1220. San Pedro se puede deducir de un documento de 1196, que es la primera mención documental de Heidelberg. La universidad fue fundada en 1386. Es la universidad más antigua de Alemania en la actualidad y una de las más intensivas en investigación de Europa. Su éxito en los rankings internacionales subraya su papel de liderazgo y excelente reputación en la comunidad científica. Bueno, esta es la iglesia, que no me acuerdo ahora cómo se dice. La iglesia del Espíritu Santo es la iglesia más grande y más notable de Heidelberg. Está ubicada en la Plaza del Mercado en el casco antiguo de la ciudad. Fue construida entre 1398 y 1515 y planeada como lugar de enterramiento de los electores del Palatinado y como iglesia representativa de la sede real del Palatinado. En el siglo XV, esta tumba fue construida para el príncipe Rupert III del Palatinado y su esposa Elizabeth. El monumento lo muestra con la insignia de la dignidad imperial, corona, cetro y orbe imperial. En 1398, Rupert fundó una fundación colegiada de la universidad y colocó la primera piedra para el coro de sala de esta iglesia. Rupert murió en su castillo en Oppenheim el 18 de mayo de 1410. Rodeado de muchos fieles, y fue trasladado y enterrado aquí. Siempre será un secreto porque esta tumba fue construida para él, ya que él fue quien fundó la iglesia y empezó a construirla. Fue preservada por otras 54 tumbas funerarias durante la destrucción de Heidelberg en 1693. No sé qué hará. Es bonito con la petaca.
Ahí antiguamente yo creo que llegaba el agua hasta ahí. Eso está medido ahí. Pues mira, que si llegara hasta ahí arriba. Al loro, 1784, al loro, la de agua, es que estaría esto inmenso. Este es el puente Carlos Teodoro, quien mandó construirlo en el año 1786. En el siglo XIII ya había un puente hecho de madera, que fue destruido por una riada que se lo llevó en el año 1784. Bueno, 300 metros para subir al castillo. Y con cuestecida. Para que la GoPro no sé, pero vamos, tiene estos tiros, aquí hay que meter primera. Y después de comer con 2 cervezas, pues malagueñas con tomate. Bueno, primera etapa. ¿Qué tal, Cristina? Vaya sandía que lleva. La edificación más antigua del castillo data de antes del año 1214 y más tarde fue ampliada a 2 castillos hacia 1294. En 1537 un rayo destruyó el castillo superior. Las edificaciones actuales habían sido ampliadas en 1650, antes de los daños causados por guerras e incendios posteriores. En 1764 otro rayo destruyó algunas de las secciones reconstruidas. El palacio ha sido reconstruido solo parcialmente desde que fuera derruido en los siglos XVII y XVIII. Se encuentra a 80 metros sobre el casco antiguo y por lo tanto domina la vista de la ciudad. Y esto sí que es un barril. Este enorme barril es conocido como Das Grosses Fass, una enorme barrica de vino con capacidad para 220.000 litros de líquido, lo que la convierte en el tonel de vino más grande del mundo. Las medidas de la barrica son de 7 metros de diámetro y 8,5 de longitud.
El Museo de Farmacia del Castillo alberga la colección más extensa del mundo en la historia de la farmacia, con más de 1000 piezas perfectamente conservadas. Destacan los interiores completamente conservados de las farmacias históricas de los siglos XVII al XIX, así como la colección de preciosos recipientes de farmacia hechos de vidrio, loza y mayólicas pintadas de colores. El museo ofrece un recorrido por la historia y el desarrollo de la ciencia farmacéutica desde la antigüedad hasta el siglo XXI. El jardín del castillo se remonta al año 1616. Fue entonces cuando se creó un jardín renacentista. Fue destruido durante la Guerra de los 30 años. En los siglos que siguieron, el jardín se cambió de acuerdo a las modas entrantes. Actualmente es un parque paisajístico romántico. La iglesia jesuita Espíritu Santo y San Ignacio fue construida del año 1712 a 1759, aunque la torre alta se le agregó en la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente la iglesia alberga un museo de arte sacro donde se pueden ver vestimentas históricas, vasijas litúrgicas y pinturas. Wagenburg se eleva sobre los tejados de Weinheim, a 330 metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de Heidelberg y Mannheim. La ubicación permite una vista panorámica fabulosa sobre la llanura del Rin hasta el bosque del Palatinado.
Wagenburg no es un castillo de un caballero medieval, sino que fue construido al estilo románico entre 1907 y 1928 por la Convención de Ciudadanos Mayores de Weinheim, como lugar de conferencias y reuniones. Fue financiado exclusivamente con donaciones. Hasta el día de hoy, nada ha cambiado en la disposición, con la rústica taberna, el patio de luz y un magnífico salón. Estamos en el casco antiguo de Heppenheim y lo primero que vamos a ver es la iglesia de San Pedro. Se construyó entre 1900 y 1904. Sin embargo, los orígenes de la iglesia son más antiguos. Un edificio anterior está documentado en el año 755. Los dos sótanos de la torre norte datan hacia el año 1100. En 1693, el edificio probablemente sufrió graves daños por la invasión francesa. En 1698 se reanudaron las amplias actividades de construcción de la iglesia. La piedra arenisca amarilla, utilizada para la construcción, provino en parte del edificio anterior. La piedra arenisca roja probablemente vino del Palatinado. Como vestigio del románico se aprecia un capitel de escudo de 3 lados de la sacristía inferior. Una escultura de la Madre de Dios data de finales del siglo XIII. Hasta el siglo XV se realizaron importantes obras de construcción para ampliar la iglesia. La torre y el coro permanecieron sin cambios, pero se construyó una nueva nave. Las 3 naves se dotaron de bóvedas sobre 4 pilares cada una. Además, se construyeron galerías. El techo tuvo que ser renovado en 1732 debido a un incendio. En 1884 se decidió reconstruir la iglesia. En 1886 se pensó hacer una basílica de 3 naves, una cripta y una monumental torre de estilo gótico. La construcción empezó en 1900, pero se tuvo que cambiar de planes de manera significativa porque la torre medieval debía conservarse. Nos dirigimos al llamado y reconocido castillo de Frankenstein, que se encuentra en la cima de una montaña a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Darmstadt. El castillo, además de haberse convertido en una atracción popular debido a su nombre,
También lo ha sido gracias a su proximidad a la base militar de Darmstadt, que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados estadounidenses destinados en las proximidades de la fortaleza adaptaron su fiesta de Halloween en este castillo y de este modo se ha convertido en uno de los lugares favoritos para esta fiesta. Antes de 1250, Lord Conrad II Reis von Breuberg construyó el castillo de Frankenstein y desde entonces se llamó a sí mismo von und zu Frankenstein. El castillo de Frankenstein se encuentra a día de hoy en ruinas, contando únicamente con 2 torres, un patio y una capilla. Johann Conrad Dippel nació en el castillo de Frankenstein en el 1673 y se rumoreaba que creó pociones, practicó la electroterapia y participó en terribles experimentos con cadáveres, robados de cementerios cercanos. Hoy en día en el castillo hay un restaurante con unas bonitas vistas que reservando se puede comer o cenar y a veces hacen también alguna fiesta. Darmstadt es una ciudad del estado federado de Hesse. Los primeros datos históricos de Darmstadt datan del siglo XII. Altamente educada, culta y versátil, Darmstadt ha desarrollado un perfil propio a través de la ciencia, la literatura, el arte y la arquitectura, que comenzó a partir del siglo XX. En la Alemania nazi, Darmstadt fue la primera ciudad de Alemania en obligar a los comercios judíos a cerrar sus puertas en 1933. El centro histórico de la ciudad fue casi totalmente destruido durante el bombardeo aéreo británico del 11 de septiembre de 1944. El Museo Estatal de Hesse presenta objetos culturales históricos, artísticos y científicos, bajo un mismo techo, y fue construido entre 1897 y 1906. El museo cuenta con varios departamentos. El departamento de artesanía contiene excelentes trabajos de orfebrería del siglo XVI
a principios del siglo XIX, que contienen, por ejemplo, monedas, vasos huecos, cerámica, muebles, armas y armaduras, las vidrieras de los siglos XVIII al XX. El departamento zoológico muestra preparaciones de animales de Hesse, todos vertebrados terrestres, así como de todo el mundo. Se representan a los animales en sus respectivos hábitats. El área ilustra el desarrollo desde el prehumano hasta el hombre primitivo, que produce dispositivos a partir de piedra. Aquí encontrarás los 8 tipos más importantes de homínidos. Hay que decir que las cabezas son solo reconstrucciones realistas. El desarrollo de la naturaleza, de la inanimada a la animada, se puede encontrar en el departamento geológico, paleontológico y mineralógico, entre los animales y plantas fósiles. Los hallazgos de la mina Messel, patrimonio natural de la humanidad, forman un foco. Nos dirigimos hacia una iglesia rusa en Matildenhohe. Fue construida entre 1897 y 1899 por la orden del último zar ruso, Nicolás II, y la zarina Alejandra, princesa Alice de Hesse-Darmstadt, con fondos privados. La pareja, profundamente religiosa, no quería prescindir de los servicios ortodoxos rusos durante sus visitas familiares a Darmstadt. Por esta razón, el zar donó los fondos para construir la iglesia. La iglesia está construida al estilo de las primeras iglesias de Yaroslav. La torre de ladrillo se construyó entre el 1905 y el 1908 y fue un regalo de la ciudad de Darmstadt en memoria de la gran boda del duque Ernesto Luis con la princesa Eleonor en Solms-Hohenzollern-Lich, el 2 de febrero de 1905.
La torre tiene casi 50 metros de altura y 209 escalones. También se encuentran las 2 habitaciones principescas, que ahora también se utilizan como lugar para bodas. La torre de bodas se conserva originalmente en su totalidad. En la noche de los bombardeos de 1944, solo el techo de las 5 almenas fue destruido y luego fue renovado. Val Spirale o Bosque en Espiral es un complejo residencial construido en el 1990. El edificio tiene 105 viviendas, un café y un bar que están en la parte superior. Cuenta con una sola fachada que no sigue ninguna organización y las ventanas descolocadas todas diferentes y sin ningún orden. En el tejado diagonal tiene plantado césped, flores y árboles.